Palabras que acabamos de oír acerca de nuestro Padre, puesto que Él no cambia. Hoy vamos a trabajar el sexto sello y es un sello que muestra una faceta de Dios que nosotros no conocemos, que hasta ahora estamos empezando a trabajar, a entender. Y hoy es importante resaltar que Dios no cambia. Dios es el mismo siempre, el mismo Dios de amor, el Dios de misericordia, ese Dios bueno que, como hemos visto, siempre nos tiene en su corazón y como las niñas de sus ojos. Entonces, con ese preámbulo vamos a recordar lo que estuvimos trabajando la semana pasada para poder entrar entonces ya con el sexto sello. Bien, estamos ubicados en este momento en el quinto sello, donde estamos hablando de los juicios que proceden del altar, estos juicios verdaderos, justos, y que ya fueron antes profetizados a las iglesias. Estos juicios que vienen a continuación son respuestas a las oraciones de los santos cuyas almas ya están debajo de ese altar. Muy importante recordar que este quinto sello, número 5, es el número de la gracia. Dios lo reserva muy especialmente, porque recuerden que los 4 sellos anteriores tienen que ver con los 4 caballos, ¿sí? Este quinto sello está especialmente reservado para la memoria que Dios tiene de sus santos. Entonces veíamos cómo específicamente, pues en este contexto inmediato, habla, por supuesto, tiene en memoria las oraciones de estos mártires que entregaron su vida por la palabra, pero por extensión también, en todos los tiempos han habido vencedores que han estado siempre expuestos por el testimonio de la palabra. Y decíamos la clase pasada, pues que nosotros en estos tiempos, realmente nosotros tenemos la gracia, y no cualquier gracia, sino la supergracia. Es decir, que Dios cubre multitud de pecados, de situaciones, que retiene esos juicios que nos merecemos. Entonces, para nosotros es difícil ver en estos tiempos, pues, oposición. La vemos, pero no como la van a sentir y hasta el punto de morir los vencedores del futuro. Y estos juicios también para los vencedores de administraciones anteriores. Entonces, veíamos que las almas de los que están bajo ese altar son los vencedores que habían muerto hasta ese momento, ¿sí? Y que el propósito de mostrar a estos vencedores ya muertos aquí, grande, es evidenciar las recompensas que ellos ya tienen resguardadas. ¿Por qué? Porque hay otros vencedores que faltan por morir. Entonces, Dios quiere mostrar que, al igual que los que ya murieron, hay unas recompensas ya guardadas. Así que todo esto se hace a través de símbolos, pero Dios alienta a los otros vencedores a que inclusive entreguen su vida, si es necesario, porque sus recompensas ya están resguardadas. Veíamos un símbolo, las vestiduras blancas, que las comparábamos con las vestiduras de los militares, que muestran distintos rangos que nosotros podemos inferir que también habrá, todos ya sabemos que son salvos, pero las recompensas van a ser diferentes, ¿sí? Y también porque el uso de estas palabras son diferentes también en la palabra. Entonces, ¿quiénes son los que faltan por morir? Entonces hablábamos de los consiervos, que son los 144,000. Hasta ese momento en que se muestra este quinto sello, aún no habían sido sellados estos 144,000. ¿Y quiénes son los hermanos que aún faltaban por morir? Son todos los judíos, básicamente, que están en la dispersión, que se van a ir convirtiendo. Bien, entonces, hablábamos acerca de que, por supuesto, todas estas cosas que se le dicen a los vencedores se hacen por medio de las señales y los símbolos.
no porque de alguna forma las almas estén vivas hablando. Entonces ya habíamos dejado clara esta palabra, que las oraciones de las cuales se hablan ahí que fueron hechas, por supuesto, antes de morir, antes de ser decapitados. Bien, hacíamos consideraciones donde se encuentran los muertos, que no hay memoria, no hay conciencia. Y llegábamos al punto cúspide. Mirar por qué en este versículo se habla de las almas. Revisamos los usos que hay en el Apocalipsis, que son 7 de la palabra suke, y llegábamos a la conclusión que este uso de la palabra alma aquí en Apocalipsis tiene que ver con los juicios y con los mártires. Así que no hay ninguna doctrina acerca de la naturaleza, ¿sí?, del alma. Así que no está en este contexto. Entonces, veíamos el uso, ahora sí, de esta palabra almas. Decíamos que ya sabemos que no se refiere ni a la naturaleza ni al alma como a la salvación, puesto que ellos son vencedores, así que ellos ya son salvos, sino específicamente el uso de esta palabra alma es por la pérdida o la ganancia de las recompensas. Depende de lo que se haga en la vida de alma, de las decisiones que se tomen, de los pensamientos, ¿sí? Muy importante. Y veíamos el versículo de Mateo 16, 24, donde básicamente esto que habla el Señor Jesucristo es para los últimos tiempos de negarse a sí mismo, porque es la única forma de obtener recompensa. Entonces, hay que considerar que en la carne no hay nada bueno. En el caso de las almas bajo el altar, ellos menospreciaron su vida de alma y hallaron la recompensa de reinar con Cristo. Y miramos que para nuestros tiempos es lo mismo hoy. Nosotros tenemos una recompensa en los lugares celestiales, pero depende de entender que no hay nada bueno en la carne, poder adquirirla, tenerla, y no llegar a perderla. Bien, hasta ahí habíamos quedado en el trabajo de la clase pasada. Ahora vamos a mirar una parte muy importante. ¿Será que yo puedo quitar aquí o lo llevo para abajo? Sí, señor. La esquina desde no hay más Había una vez una viejita. Aquí. ¿Aquí? Un poquito más arriba. Eso. Un poquito más arriba. Eso ahí. Un poquito más arriba. Un poquito más. Listo. Bien, entonces, aquí hay una parte muy importante y es que en la terminación del versículo, donde estas almas, dice y en el versículo 6:10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Bien, cuando uno ve esta expresión, pues por supuesto, inmediatamente uno piensa literalmente, o sea, piensa que son todos los habitantes de la tierra, pero no, específicamente se refiere a aquellas personas plenipotenciarias. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, a los gobernantes, a aquellos que tienen el poder para ejecutar los martirios sobre estos santos vencedores. ¿Y por qué los martirizan? Porque ellos no querían llevar la marca de la bestia. Recordemos el contexto que estamos trabajando, que son los poderes mundiales. Entonces, aquellos reyes, aquellos gobernadores que obliguen, ¿sí?, que quieran hacer que las personas se marquen con el sello de la bestia, estas personas son a los cuales se refiere la palabra aquí, los moradores en la tierra. Entonces, ellos son los reyes y los moradores de la tierra los que obligan y martirizan a estas personas hasta el punto de llevarlos a la muerte. Entonces, miremos usos. Dice en Apocalipsis 13:8, y adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra. Entonces, aquí ya nos dice el contexto, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, versículo 11.
Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y aquí, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces, estos moradores o estas personas primeramente pues son engañadas, utilizadas, pero ellos después obligan a las otras personas a que se sellen. Estos mártires pues obviamente no lo van a hacer y por eso mueren. Miguelito es que no quiere bajar. Por favor. Otro uso en el contexto de la gran ramera. Dice en Apocalipsis 17:2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Versículo 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Entonces, es muy importante que nosotros ya tengamos claro, cada vez que en Apocalipsis, aquí en este contexto, se refiere a los moradores de la tierra, son aquellos que tuvieron el poder, ¿sí?, de gobernar, de hacer que la gente se sellara. ¿Listo? Bien. Arrancamos entonces uno de los juicios más grandes, difíciles, es el sexto sello, que está en este mismo contexto del capítulo 6, y aquí lo que vamos a hacer básicamente es a leer, ¿sí? ¿Por qué? Porque sobre este sello en el Antiguo Testamento hay varias referencias muy importantes. Entonces, dice el sexto sello, Apocalipsis 6:12, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, de los cuales acabamos de hablar, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Bien, entonces, lo que nosotros debemos empezar a entender es que estos primeros sellos dan como una visión general de lo que va a seguir aconteciendo en los próximos capítulos del Apocalipsis. Pero es muy importante entender la profundidad que va a ser el siguiente. Primero, el número 6, recordemos que es el número del hombre. Estamos en el 666, que es exactamente el gobierno mundial, el caballo blanco, los anticristos. Recordemos que el hombre va a ser él, que va a tener las soluciones. 666. Bien. Y dice acá, el sexto sello, el número del hombre, lleva hasta los juicios más severos. Entonces, si uno, para poder tener entendimiento, durante los 5 primeros sellos han habido juicios, pero en este sexto sello es el juicio más grande, mucho más poderoso. ¿Hasta dónde? Ha llegado el gran día de su ira. O sea, las maravillosas señales en los cielos, porque van a ser maravillosas señales. Concluyendo, fíjese dónde va a terminar este sello, con la personal venida de Cristo.
la ira del Dios Todopoderoso y los reyes, los capitanes y los hombres eminentes sufriendo bajo este juicio. Entonces, estos moradores de la tierra, aquí en la última parte, muestra hasta dónde van a ser llevados por lo que hicieron. ¿Recuerdan en el quinto sello? Los mártires clamaban venganza sobre estos moradores que los obligaron a querer marcarse y por eso murieron. Aquí ya hay un juicio sobre ellos. Bien, la ira del Cordero, entonces ya podemos ubicarla, está entre el sexto y el séptimo sello. Entonces, para uno ir teniendo entendimiento. Bien, lo primero que quiero aclarar acá es acerca del día. El día de la ira, el día del Señor. Es muy importante porque de aquí en adelante en las profecías del Antiguo Testamento se va a hablar de este día. La primera referencia acá en Apocalipsis se encuentra en Apocalipsis 1:10. Dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Bueno, las interpretaciones de la tradición nos han confundido, ¿sí? Juan dice que vino a estar en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Este día del Señor es la composición de todo el libro de Apocalipsis, y ya lo vamos a ver. O sea, el día del Señor es todo este tiempo de juicio, de venganza, ¿sí? Aquel día, o sea, aquel tiempo de tan profética importancia. En contraste con un día domingo, que eso es lo que habla la tradición. La tradición dice que el día del Señor es el domingo. Entonces, no hay nada más cerrado. El día del Señor es un tiempo donde vamos a ver los juicios justos, ¿sí? Merecidos. Bien, una expresión paralela que nos puede permitirlo entender está en 1 Corintios 4:3 y dice, yo en poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Aquí donde dice el tribunal humano debería leerse el día del hombre. ¿Por qué? Porque el día del hombre es el día en que el hombre es quien juzga. En estos tiempos tenemos muchos tribunales, ¿sí?, que dicen tener ellos ser quienes juzgan. Nuestros jueces de la República, etcétera, se supone son quienes dictan al final el juicio sobre una persona o sobre todas las cosas. Entonces, así como existe el día del hombre, existe el día del Señor, el día, como vamos a ver, de la ira de Dios, que es un tiempo. Entonces, Apocalipsis 1:10 muestra un día futuro, refiriéndose al día del Señor, que es un tiempo cuando el Señor y no el hombre sea quien juzgue. Entonces, vamos a hablar de que ha llegado el día de Jehová. Bien, aquí voy a dar una generalidad. En este relato, en esta profecía de Isaías, podemos ver en qué consiste el día de Jehová y tenerlo un poco más claro. Antes todos estos versículos realmente eran como raros. Uno decía, pero ¿cómo así? Empezamos esta enseñanza diciendo que Dios no cambia. Nosotros tenemos en nuestro corazón el Dios de amor y es el mismo Dios de amor quien va a juzgar justamente. Él va a retribuir, ¿sí?, Él con su justicia perfecta. Dice acá, estamos hablando con respecto o referido a Babilonia. Dice en Isaías 13:6. Dice, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Bueno, acá vamos viendo los propósitos por el cual Dios permite o tiene dentro de su plan divino el día de la ira, ¿sí?, el día de sus juicios, para raer de ella a sus pecadores. ¿Cuántos de nosotros alguna vez en nuestra vida no hemos dicho, bueno, Dios, sí,
hay tanta gente que se salva de la justicia del hombre, ¿cierto? Que es muy injusta, por cierto, y uno dice, bueno, algún día no se podrá salvar de los juicios justos. Versículo 10 dice, por lo cual, miren, por esta ira, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su esplendor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Bueno, aquí nosotros conocemos mucho de esto. En estos tiempos hay gente que no puede, con su arrogancia, con su soberbia, con su fortuna, porque tienen demasiado y son los dueños del mundo. Llegará el día en que Dios los saque, ¿sí? Versículo 13, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Bien, el periodo de tiempo es referido como el día del Señor, eso está en el versículo 9. Las señales son el oscurecimiento del sol, la luna y las estrellas, en el versículo 10. Su objetivo es el castigo de la perversión y el orgullo. Y lo que estará acompañando a estos tiempos, el temblor de los cielos y la remoción de la tierra. Bien, es muy importante que nosotros tengamos claro en qué consisten estos tiempos, y es el mismo Dios de amor. Joel 1:15 dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Así que el día del Señor se asocia con la siega, la ira, el castigo, la justicia, retribución, que es la venganza, sobre las naciones, sobre los hombres, ¿sí? Este es el contexto de este sello. Y fijémonos que está profetizado en Isaías. Bien, ahora vamos a ver la maravillosa unidad que tiene la palabra de Dios. Estamos ubicados en Apocalipsis 6:10, que tiene un juicio que involucra señales en el cielo, ¿sí? Y entonces es maravilloso poder entender el gobierno de Dios sobre absolutamente todo. Para nosotros, digamos, los que trabajamos algo de la física, sabemos que el Sol es uno de los cuerpos celestes más maravillosos por todas sus características, etcétera, etcétera, y poder entender que un juicio de Dios tenga relación con un astro, o sea, uno no, es como mostrar el poder de Dios, o sea, Dios está enojado, entonces el sol casi nada cambia de color, la luna, bueno, es algo maravilloso y algo que nos toca considerar en nuestras pequeñas mentes. Bien, miremos que en Joel habla de Joel 2:30, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. En Mateo 24:29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, inclusive ahí nos da una fecha, un momento exacto, después de la tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su esplendor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. En Hechos 2:20, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y lo que ya miramos de Apocalipsis. Entonces, aquí está la perfección. Desde el Antiguo Testamento están los evangelios, está Hechos y está ya al final. Nosotros no entramos de ninguna manera. Bien, ¿qué más? Dentro de esta profecía de Joel, nosotros en algún momento ya la habíamos estudiado. Aquí llegó el tiempo donde ya entramos a ver una parte B. En Joel nosotros conocíamos y habíamos manejado inclusive en años anteriores en nuestro antiguo conocimiento de la palabra, habíamos trabajado acerca del derramamiento de Espíritu, ¿sí? Del Espíritu Santo, y conocíamos a perfección este pedazo. Dice en Joel 2:28, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños,
y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y ahí siempre nos detenían y ya. Y luego, efectivamente, esta profecía de Joel se cumplió en Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, todos unánimes juntos, vino un estruendo del cielo, un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Esta profecía se cumplió hasta aquí, hasta el versículo 29. Ahora ya Dios nos ha permitido, nos dio vida para poder entender la segunda parte. En el tiempo de Apocalipsis, que no es para nosotros, que es en el tiempo futuro, continúa esta profecía de Joel. Versículo 30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, y el sol se convertirá en tinieblas, y etcétera, etcétera, lo que ya habíamos visto. Entonces, aquí vemos cómo ya nuestro entendimiento se ha abierto y ya podemos ubicar, ¿sí?, esta segunda parte de la profecía de Joel y que efectivamente se va a cumplir. Y cómo Dios, siendo un Dios de amor que derramó de su espíritu, también va a ser un Dios de juicios justos, de retribución, que va a terminar algún día con la maldad y dará a cada uno pues lo que se merece. Bien, entonces, sigamos con esta unidad. Joel tiene varias referencias a estos tiempos del día de Jehová. Dice en Joel 2:1, y miren que aquí vamos a encontrar complementos, cosas que tienen que ver, se entrelazan con la profecía de Apocalipsis 6:12. Dice en Joel 2:1, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra. Ya sabemos quiénes son, ¿cierto? Porque viene el día de Jehová. Entonces ya entendemos el contexto y a quiénes está dirigido. Porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de fuego, de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán al muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo, ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Aquí vamos a ver ahorita, más adelante, que antes que sucedan todas estas cosas, va a haber una última guerra, ¿sí?, donde se van a reunir las naciones. Entonces ya lo vamos a ver. Bien, dice acá en Apocalipsis 6:12, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto, ¿sí? Entonces, el final de los tiempos estará enmarcado no por un terremoto, porque nosotros ya hemos sabido de terremotos inclusive en años pasados, acá en Sudamérica, en Chile, terremotos grandes, pero este va a ser un gran terremoto. Entonces, la palabra terremoto es la palabra griega 4578, seísmos, y tiene 7 usos en el Apocalipsis. Bien, entonces, a la hora de abrir el sexto sello hay un terremoto. Recordemos que Juan está viendo la visión en el cielo y lo que está ocurriendo
en la tierra, ¿sí? Es muy importante. Se abre el sexto sello y él ve lo que empieza a suceder en la tierra, un gran terremoto. El resultado del derramamiento de fuego sobre la tierra antes que suenen las 7 trompetas. Entonces, ese es el primer uso. Primero está en el Apocalipsis 6:12, que es el que estamos trabajando. En Apocalipsis 8:5 dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Esto es un juicio. En Apocalipsis 11:3, bueno, esta es la primera vez que nosotros vamos a hablar algo de, porque son famosos. Hay dos famosos testigos en el Apocalipsis, que esta es nuestra primera vez que los vamos a ver. Bueno, más adelante. Dice acá en Apocalipsis 11:3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y los moradores de la tierra, ¿recuerdan quiénes son los moradores de la tierra? Se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó un gran temor sobre todos los que los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Dentro de Apocalipsis ya vamos a ver, vienen 2 testigos que van a ser muy importantes en estos tiempos, pero ellos van a ser muertos y como vemos aquí, Dios los va a resucitar. Y acompañados con esta gran proeza, viene un temblor. Listo, otro de los usos en Apocalipsis 11:19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, un terremoto y grande granizo, juicio. Bien, último uso, Apocalipsis 16:18 dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Este es el último terremoto, el más grande y más difícil como consecuencia de todo esto que estamos viendo. Se observa que los usos que los terremotos tienen es con la presencia del Señor, su manifestación, el levantamiento y resurrección de los 2 testigos, en el trono, en el templo, y al final con el terremoto más grande de todos, con su presencia personal. Una vez todo esto haya sido conmovido, cambiado por un terremoto gigante, aparecerá el Señor Jesucristo. Ese es el último. Bien, ahora, lo que les estaba diciendo ahorita, cuando leímos esta profecía, es que este último terremoto, ¿sí?, está precedido. Antes de este último terremoto, es para ir entendiendo cosas, está precedido por la reunión del mundo entero, hablando de las naciones, para la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Nosotros hemos escuchado de esta gran batalla, que es el Armagedón, ¿sí? Entonces, el sol se va a oscurecer, la luna, antes que venga el Señor Jesucristo. Es el principio del fin, todavía faltan varias cosas. Entonces, efectivamente, cuando leíamos allí que se preparan las naciones, ¿por qué? Miremos en Joel, dice, reuniré a todas las naciones. Hablando de las naciones, vamos a ver que las que le hicieron, las que son enemigas de Jerusalén, de los israelitas, dice, y las haré descender al valle de Josafat. Estoy en Joel 3:2, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. Ahí está la explicación. Y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. ¿Recuerdan? O sea, todo esto es ya la historia que viene.
9. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy, juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz porque la mies está ya madura, venid, descended porque el lagar está lleno, rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. 15. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Esta referencia a esta gran reunión, a la última guerra, en Apocalipsis, voy a leer de la versión Palabra de Dios para Todos. Apocalipsis 16:16 dice: entonces los espíritus malos, me encanta, reunieron a los reyes en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel vació su copa en el aire y del templo salió una fuerte voz desde el trono que decía: todo se acabó. Después hubo rayos, ruidos, truenos y un gran terremoto, el peor de todos desde que el hombre apareció en la tierra. La gran ciudad se partió en tres y se destruyeron las ciudades de las naciones. Dios no olvidó castigar a la gran Babilonia y le dio la copa llena del vino de su terrible ira. Todas las islas desaparecieron y no quedó ninguna montaña. Hagámonos un panorama. Sobre la gente cayó granizo del cielo que pesaba cerca de 40 kilos. La gente maldijo a Dios por esta tremenda tormenta de granizo. Bueno, es que esta versión es como más entendible de lo que va a suceder. Aún así, fíjense que no dijeron Dios sálvanos, ayúdanos, sino la gente maldijo. Entonces, fijémonos, es decir, el calibre de quiénes eran ellos. Vamos a ver estas mismas profecías de reunión para la batalla antes del último terremoto en Isaías. Entonces ya miramos las de Joel. Ahora en Isaías 13:1, esta es la primera parte de un versículo que ya hemos leído al comienzo, dice: profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por lo tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová, viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Bien, en Ageo 2:6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. En Ageo 2:21, hablad a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Bien, entonces, antes del último temblor, Dios va a reunir a las naciones y va a retribuirles. Bien, aquí en Zacarías, una vez ya venga, ¿sí?, el Señor Jesucristo, después de todas las cosas que van a suceder,
Entonces, he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti, en Zacarías 14:1, serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y después, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Cuando se le afirmen los pies ya, que haya venido y toque la tierra. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usía, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Entonces, esta es ya la culminación, ¿sí? Recuerden que estamos viendo la generalidad. Por supuesto, hay muchas cosas que mirar acá. Entonces, este sexto sello es terrible, terrible. Vienen los juicios, el día, porque ya viene el día. Bien, aquí en Apocalipsis 6:13, ya miramos, se abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto, ya miramos ese gran terremoto y lo que genera, el sol se puso negro como tela de Sicilio y la luna se volvió toda como de sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Las estrellas a las cuales se refiere este versículo son los ángeles que desobedecieron. Fijémonos que en Apocalipsis 1:20 habla de el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bueno, ¿qué queremos ver acá? Que estos ángeles, por supuesto buenos, son los ángeles de las 7 iglesias, son ángeles, pero los llaman estrellas, ¿sí? Bien. De la misma manera, vamos a ver que también a los ángeles caídos también se les llama estrellas, ¿sí? Dice en Apocalipsis 12:4, y su cola arrastraba, versículo bastante conocido para nosotros, la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró enfrente de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, entonces, aquí voy a dejar la consideración que hace Welch en su libro. Dice, referido a estos versículos que acabamos de leer, generalmente este versículo, el que acabamos de leer, el de que hubo la gran batalla en el cielo y fueron arrojados a la tierra, dice, generalmente este versículo se toma por algunos refiriéndose a la caída de Satán de vuelta al principio. O sea, ¿recuerdan? En el principio. Pero este argumento no se puede encajar en la historia que aquí se tiene delante. Yo lo dejé literal como está en el libro. ¿Por qué? Dice, no hay necesidad de abandonar el periodo que se tiene en vista, pues la referencia a las estrellas se interpreta en el versículo 9, y sus ángeles fueron arrojados con él.
es decir, en el momento que es derrotado por Miguel. Bueno, entonces ahí lo que quiere decir es que nosotros siempre hemos utilizado este versículo para hablar del comienzo, cuando Satanás intentó acceder al cielo y fue arrojado a la tierra. Welch dice que él lo usa y lo deja mejor en este contexto de Apocalipsis, donde efectivamente hay una gran batalla y el cielo es limpiado y ellos son arrojados a la tierra. Entonces yo lo dejo ahí a consideración, ¿sí? O sea, ellos, y vamos a ver por qué encaja perfecto aquí. Dice, otra consideración que se puede hacer es pensar que si las estrellas, refiriéndose a un cuerpo celeste, cayeran del cielo, literalmente pues acabarían con la tierra en un instante. O sea, no pueden ser las estrellas como cuerpos celestes, ¿sí? Cuando dice acá en el versículo que estamos mirando, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Si fuera una estrella como el cuerpo celeste, pues no, pues la tierra no daría un brinco, porque son muchas y son muy grandes, con mucho poder, etcétera, pues energía, todas las cosas. Bien, entonces miren, ahora sí vamos a concluir. Como resultado de la gran batalla que libra Miguel y sus huestes contra estos ángeles demoníacos, ¿sí? Porque va a haber una gran batalla, es que se dan los fenómenos en el universo. ¿Cuáles fenómenos? Se da el gran terremoto, el sol como tela de silicio y la luna toda como de sangre. ¿Sí, sí? Entonces, en el cielo empiezan a suceder todas estas cosas que está viendo Juan. Juan ve la gran batalla, pero en la tierra se ve la consecuencia. Entonces, se ve el sol como tela de silicio, el terremoto, la luna como de sangre. Y finalmente, los espíritus inmundos, que son estas estrellas, son arrojados a la tierra, incluido por supuesto Satanás. ¿Por qué? Para limpiar esa parte de los cielos que hoy inclusive se encuentra ocupada por estos principados de maldad. Recuerden que todo esto es porque viene el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no puede ocupar el mismo espacio que en estos tiempos, porque el Señor Jesucristo viene, ¿se acuerdan? En las nubes. O sea, Él viene, digamos, al cielo atmosférico y no puede ocupar el mismo espacio que tiene Satanás. Así que en un momento, en este sello, lo que realmente está mostrando, cuando dice acá, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre, es la consecuencia de la gran batalla que se libró en el cielo, y por tanto las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, es decir, todos estos demonios. He ahí el gran problema de por qué ya viene la gran tribulación, porque ellos ya quedan acá en la tierra, ¿sí? Entonces, ahí vamos entendiendo. De tal orden será la hecatombe que se registra en estos acontecimientos del sexto sello, que es comparable a lo que sucedió entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Hasta que los cielos se pliegan, ¿sí? O sea, en estos momentos nosotros sabemos que el universo se está expandiendo, pero cuando hayan estos acontecimientos el cielo se va a recoger debido a esta limpieza. Entonces, lo que está sucediendo acá de tal magnitud es el juicio de Dios que será comparado como Génesis 1.2. Que fue el juicio, ¿sí? Por Satanás querer independizarse o se independizó de Dios prácticamente. Recordemos que ese juicio es tohu bohu, ¿se acuerdan? La tierra llegó a ser desordenada y vacía. De la misma manera, aquí hay una profecía de Isaías, o está la profecía de Isaías hablando de estos tiempos, donde de la misma manera la tierra va a quedar tohu bohu, o sea, de tal magnitud es el día de Jehová, la venganza, lo que viene, ¿sí? En Isaías 34:1 dice, acercaos,
naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará el hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. 8. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo de generación en generación. Será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza, el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella el cordel de destrucción, que es la palabra tohu, y niveles de asolamiento, bohu. Entonces, este es el juicio al final, o sea, va a ser exactamente, podríamos hacer la comparación, Génesis 1:2, que fue el juicio por todo lo que hizo este ángel, Satanás, ya se independició de Dios, se convirtió en oscuridad y vino el juicio. Dios acabó con todo. De la misma manera, al final, este temblor, estas señales y todo lo que viene transformará esta tierra que conocemos, ¿sí? Y bueno, entonces, dice en la última parte, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso, bueno, ya y las estrellas, hasta ahí ya miramos. Ahora, en la parte, el versículo 15 dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, que ya nosotros sabemos que eran los que, o serán los que tendrán el poder para hacer que la gente se marque, ¿sí? Y todo siervo y todo libre, ellos miren, el juicio también empieza sobre ellos. Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Una pregunta retórica, nadie. Cuando se habla de que el cielo se desvaneció, la palabra desvanecer es apocorizomai, que significa hay una separación. Cuando se habla de la tela de silicio, ¿sí? Vestir silicio es una tela oscura, áspera, tejida generalmente con pelo de cabra o de camello, y era símbolo de profunda tristeza y lamentación. Ahí está el registro. Se usaba la tela alrededor de la cintura como un cinto o también como un manto suelto que cubría la mayor parte del cuerpo. La persona que estaba de duelo o triste, ¿sí? Se rasgaba su ropa antes de ponerse el cilicio simbólico, ¿sí? Los que se vestían de él con frecuencia se ponían cenizas sobre sí mismos o se acostaban sobre ellas, todo esto en señal de lamentación, de duelo. Bajo el sexto sello se dice que el sol se puso negro como tela de silicio, es decir, por tomar como modelo la tela hecha con pelo de cabras negras. Bueno, el sexto sello será tan terrible que los reyes de la tierra y los moradores en su desesperación clamarán a los montes, a las peñas. Fijémonos que ni siquiera le claman a Dios, o sea, no, es a los montes y a las peñas que caigan sobre ellos, diciendo, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Nadie. Bien, que Dios los bendiga. Esto es lo que... Bueno, muy bien. Entonces, ahí vamos completando el cuadro general. Juan, tienes la palabra, por favor. Bueno, yo casi me quedo sin palabras escuchándote, porque es tan hermoso como lo presentas.
Ah, a ver, ah, una cosa que estamos escuchando es las escrituras. Fijaros que todas estas escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el libro de Hechos, como en Mateos, han estado siempre escritas y nosotros, los creyentes, siempre nos enseñaban, yo he venido para que tengan vida, para que tengan en abundancia, sois más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero, sin embargo, estas escrituras se han mantenido veladas de nuestros corazones. Ah, es solo con el corazón de los niños, permitiendo que nuestro Padre nos vaya iluminando, es que nosotros, el Dios que se da a conocer a nuestro corazón, no cambia. Él siempre ha sido amoroso, Él siempre ha sido justo, Él siempre ha sido santo. Ah, entonces, ¿cómo se corresponde esta parte vengativa y el día de su ira? Y tenemos que ver que Él dice que es lento para la ira, grande en misericordia y lento para la ira. Y esta ira llega al final del periodo. Pero todo lo que nosotros vamos aprendiendo en el Antiguo Testamento es como un espejo que ya está reflejando este final. Nosotros sabemos que nuestro Dios sabe el final desde el principio. Entonces, ¿cómo comprender la ira de Dios? ¿Cómo comprender la venganza de Dios? Pues basta pensar que nuestro Padre Celestial ha dado siempre a todo ser creado el libre albedrío. El libre albedrío. Y el hombre con este libre albedrío puede decidir amarlo, puede decidir ser enseñado por él, puede decidir cobijarse a la sombra de su misericordia, pero puede también, por su libre albedrío, separarse de él y querer ser como él, sabiendo el bien y el mal, sin que él se lo enseñe, sino que él es dueño y señor de su corazón. Y bueno, ¿qué vemos hoy? ¿Qué vemos hoy? Yo diría más del 90% de las personas. Pues es que cada uno quiere ser dueño de su vida. Entonces, tiene a Dios como una ayuda, o sí, son creyentes, pero efectivamente nadie quiere perder su alma, en el sentido de decir, pues desde la caída de Adán, todo hombre que proviene de su linaje está muerto en delitos y pecados y por eso precisa de un sustituto. Bueno, pues Dios avisa, Dios dice que mandó desde temprano a todos sus profetas y fue enviando a Abraham, a Moisés, fue enviando a todos los hijos de Dios. Sin embargo, ellos por ahí simplemente fueron adquiriendo las costumbres de las naciones y comenzaron a adorar a los ídolos de piedra, a los ídolos de madera, los ídolos de oro y de plata. Entonces Dios les avisa, no sigáis por ese camino, no sigáis por ese camino. Y él era muy lento para la ira, pero el hombre por su libre albedrío se alejaba tantísimo de él, pues que llegaban a ser esclavizados por las naciones que tenían alrededor.
no era Dios que enviase esas naciones. Dios lo que enviaba era a sus profetas para que ellos se volviesen a Él. Y cuando estaban esclavos, volvían a llamar su presencia, su poder, y Dios los recogía. Tenemos sobre todo el libro de los jueces, donde vemos esa cabezonería del pueblo hasta que llegaban a ser esclavos de sus enemigos. Después envió a Isaías, después envió a Jeremías, y cuando ya fue el colmo, llegaron a ser deportados a Babilonia. Llegaron a ser, por eso se llaman los profetas menores, todos los que escriben después de la deportación. Y estos son los profetas donde vemos estos escenarios que se abren en el Apocalipsis. Entonces, ¿cómo ha sido Dios lento para la ira? Ha sido manteniendo estos poderes espirituales de maldad en estas regiones celestes. Y el colmo de la maldad del hombre, el colmo de su separación, es diciendo, bueno, esto es lo que queréis. Vosotros ciertamente continuáis en la idolatría, continuáis mirando vuestros